Barra de Opinión presenta. Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Entre Tres. Hoy no tenemos suspirantes a la presidencia, sino tenemos un tema mucho más complicado y serio, que es qué está pasando en materia de fortalezas estatales, de capacidades estatales, dónde hemos sido capaces de enfrentar un poco mejor el problema del crimen organizado y dónde no. Las últimas noticias son aterradoras. Veracruz, que parecía un estado razonablemente seguro, ha sufrido un deterioro muy rápido en términos del indicador que se utiliza, que es cuántos asesinatos vinculados al crimen organizado, y ha terminado con una intervención de las fuerzas federales la semana pasada. Algo similar ha pasado en Guerrero, aunque con más tiempo, el deterioro ha durado más tiempo, pero el Estado ha sido incapaz de enfrentar el problema de la violencia y ha tenido que recurrir a las fuerzas federales. ¿Es realmente la respuesta correcta la intervención de las fuerzas federales? Nos habla de que de un Estado incapaz a nivel de sus entidades de enfrentar estos problemas, pero ¿por qué hay estados donde no tenemos este tipo de dilemas? Incluso Baja California, conoce muy bien a nuestros invitados, que parecía un estado sin solución, ha sido capaz de remontar bastante bien la crisis de seguridad que teníamos antes. Entonces, un poco la pregunta es, ¿qué responsabilidad tienen las entidades? ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno federal? Hay zonas del país donde para fines prácticos hoy no hay Estado. Y para discutir esto tenemos a dos expertos en el tema, a Edna Jaime, quien ha escrito mucho recientemente de lo mismo. Edna, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes esta noche. Y el segundo es Sergio Sarmiento, quien ha escrito también de esto y además ha tenido algunas reflexiones muy interesantes respecto a las causas del mismo problema. No sé por dónde empezar, a mí me parece que el tema más dramático es otra vez el gobierno federal teniendo que entrar por invitación del Estado a tratar de resolver un problema. Lo primero que habría que decir es cuáles eran las historias, la narrativa de lo que el gobierno federal manejó como oficial, qué ocurrió y qué no ocurrió. La primera versión era que íbamos a pasar por un incremento brutal en el número de crímenes y que después iba a haber como un declive muy severo, y esto según las cifras, y México Evalúa acaba de publicar un material muy interesante al respecto, no se confirma. No es cierto que haya un declive en las cifras. De hecho, hace un par de días viene un periódico de circulación nacional, Reforma, anunciándonos que el ejecutómetro llegó a 10,000 muertos en 9 meses. Entonces, no vamos para abajo. Segundo punto, la teoría de las cucarachas famosa, esta cuestión de que estaban en Baja California, pero como les pegamos en Baja California, entonces se habían ido bajando, o estaban en Tamaulipas, entonces bajaron a Veracruz. Cuando uno ve la incidencia de homicidios dolosos, por ejemplo, en el estado de Tamaulipas, pues sigue siendo más o menos la misma, o en Chihuahua, que la que ahora tenemos en Veracruz o la que ahora tenemos en Guerrero. Es decir, no hay un corrimiento en descenso, no solo geográfico, sino en descenso numérico, sino que seguimos conservando entidades con altos niveles de incidencias delictivas. Y la tercera cuestión, que yo creo que vale la pena poner sobre la mesa, es que nos pasamos de delitos federales a delitos locales, con un incremento brutal en algunos de ellos, como por ejemplo secuestro, que se incrementó en 83% en el 2010. Robo de autos. Entonces, ahí, digamos, hay dilemas que tenemos que enfrentar, tanto federales como estatales. Yo nos pondría un matiz. Sí hay entidades que han mejorado. Sin duda. Y Baja California es un dato interesante. Ha caído en 75% el número de homicidios en Baja California, depende de la cifra, pero de que Baja California hoy es distinto, es distinto. Ahora, ¿cuál es la razón? Hay que verla. Y lo que yo encuentro en Baja California, hablando con los baja californianos, es muy sencillo. Había una guerra entre dos bandas, la de los Arellano Félix y la del Chapo Guzmán, y en parte porque ganó la guerra el Chapo Guzmán y en parte porque el ejército y las policías fueron muy eficaces contra los Arellano Félix, y ya cayó derrotada una banda. Y una vez que cae derrotada la banda, pues se baja la guerra, punto. La pregunta es, ¿qué queda? ¿No? Sí. Me parece que el caso de Baja California puede ser pues un caso, no sé si llamarlo de éxito, porque Baja California sigue teniendo indicadores
muy Preocupante, graves, sí. ¿no? Pero de que han bajado Los homicidios. los homicidios, los Sí. secuestros, los delitos que más lastiman a la sociedad, eso es indudable. La gente tiene más confianza en sus instituciones, que es notable. La gente está regresando a Tijuana, la que la había abandonado. O sea, hay indicadores. Hay turismo ya en Hay Tijuana, turismo. cosa que no había hace Ahora, 2 años. la pregunta es muy claro que hubo una participación del ejército y se logró una coordinación muy eficaz, ¿no? Municipio, Estado, Federación y las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tenían el control de la seguridad de la ciudad. Ahora, ¿cómo poder trascender ese punto? O sea, ¿cómo pueden las fuerzas federales, Ejército, Policía Federal, traspasar a fuerzas civiles y de la localidad la seguridad? A mí me parece que ese tránsito es clave para Tijuana y para Baja California en general, y si logran hacerlo vamos a tener un modelo que a lo mejor puede ser todavía, emulable. A tu juicio, todavía veremos esta transferencia de la estafeta, todavía no se ha soltado ese control que es, a fin de cuentas, la prueba básica, que esté ya en control de las autoridades responsables, policíacas, de justicia, de procuración de justicia, capaces de asegurar la seguridad y la tranquilidad del Estado. Y esa estafeta todavía Yo creo que no se transfiere. está en proceso, pero también hay indicadores de su sistema de justicia penal que indican que han estado trabajando para fortalecerlo, ¿no? Sus ministerios públicos, la propia policía estatal, la propia policía municipal. Entonces, si se logra ese tránsito y si hay fortalecimiento institucional y si el fortalecimiento institucional se traduce en la contención de los delitos violentos y de las bandas violentas y del crimen violento, yo creo que estaríamos hablando de un caso importante Ahora, Sergio en nuestro mapa, ¿no? Sergio ha dicho una cosa adicional que yo tengo ahí algunas dudas, que es la variable clave, y así empezaste con tu explicación, es que una de las dos grupos ganó. Así es. Pero esta es un poco la versión original del gobierno, que el crimen es resultado de que se están matando los malos y en algún momento se van a dejar de matar los malos. Lo que es preocupante en muchas zonas es que los malos ya tienen un abanico de negocios mucho más amplio. Y el caso claro era Michoacán. En Michoacán dominaba una banda criminal llamada la Familia Michoacán. Cuando entran las fuerzas federales, entran a petición del gobernador, porque hay una violencia no entre grupos, porque siempre hay la presión de los externos que quieren entrar, sino al interior de la población. Creo que tenemos una evolución, una triste evolución en el crimen organizado, y hay una serie de grupos que no se contentan con pasar la droga. Si tienen el recurso de la violencia, quieren dedicarse a otros negocios. La piratería, la extorsión, el secuestro, son los dueños del territorio y actúan como tal. Y eso es lo que vuelve, yo creo que el problema mucho más complicado, porque no se resuelve simplemente diciendo, démosle la llave del problema a uno de los grupos. No, para nada, sí. Ahí me parece que el peligro que sugieres es esta amenaza de constituir en enclaves regionales, digamos, mafias hegemónicas, en donde quizá pueden tranquilizar en algún sentido la plaza, en tanto que no hay esta violencia tan sangrienta, pero que a fin de cuentas tienen extorsionar a la sociedad, que tienen a los negocios intimidados para el pago de los derechos de piso, en donde sigue habiendo el uso selectivo de la violencia, y que sigue siendo un poco lo que planteabas al principio, pues evidencia de un Estado que fracasa en su imperativo de establecer la ley pareja para todos. Ahora, también ahí hay un problema de nuevo de narrativa. La narrativa del gobierno federal lo que dice es, al fin y al cabo hemos doblegado a las grandes bandas. Lo cual, bueno, podría ser discutible, pero es cierto que ha habido golpes muy importantes. Pero en sustitución de esas grandes bandas, lo que tenemos ahora son organizaciones locales múltiples, o sea, el estudio de Eduardo Guerrero sobre la multiplicación de las bandas nos habla de que en 2007 había 11 entre cárteles y organizaciones locales, y hoy estamos en 121. 121 que, como dice Carlos, han transitado a otro tipo de delitos que, aunque menos rentables, como pueden ser el secuestro, la extorsión, etcétera, pues siguen siendo rentables porque el Estado es incapaz. Y esa es la pregunta central del bloque, ¿no? Pero la pregunta, Federico, es que dentro de los 11 que describe Eduardo Guerrero,
había unos que ya se dedicaban a otros delitos. Es decir, las bandas criminales mutaron. El viejo crimen organizado que estaba solo en el negocio, como se dice ahora, el trasiego de drogas, que no sé cómo se inventó esa palabra, se inventó en algún momento en los últimos años, se dedicaban a eso. Hoy muchas de ellas se dedican a otras cosas, porque parecería que es un equilibrio no estable. Si un grupo de crimen organizado controla una entidad y ha rebasado a las instituciones estatales, pues al rato la quiere suplantar. Y esa es la parte de la visión del gobierno, de la narrativa del gobierno, por usar tu palabra, que creo que no hay que tirarla tan rápido a la basura. Es decir, sí había en partes del país donde ya no había Estado. Y de hecho son los gobernadores los que piden, entren a rescatarme. No había Estado en el sentido de que la última palabra la tenía en muchos ámbitos el crimen organizado. Yo no dije que no fuera real el argumento que esgrime el gobierno federal, en el sentido de que se había perdido el control en ciertas zonas. Lo que me parece interesante es que digamos, en el ejemplo de Baja California, pasamos de la hegemonía de un grupo a la división entre dos grupos, la guerra brutal, a la posible hegemonía de otro grupo, del mismo, no lo sé, y eso ha pacificado, pues resulta que no es tesis para el resto de la República, porque en el resto de la República lo que tienes es la multiplicación brutal de organizaciones locales. Podemos hacer teorías ad infinitum, pero aquí hay un punto muy claro. Arrancamos en los años 80 con un solo gran cártel, el cártel de Guadalajara, y era un solo grupo fundamental con unos cuantos líderes perfectamente reconocibles. Se les derrotó a propósito porque estaba Amado Carrillo, Rafael Caro Quintero, estaba el Güero Palma. Ellos controlaban de alguna forma todo el narcotráfico de nuestro país y su negocio era el narcotráfico. ¿Qué pasó en los años 80? Bueno, que a todos se les metió a la cárcel, se les mató o desaparecieron de una forma u otra y empezamos a ver la multiplicación. Sale el Chapo Guzmán, empieza a pelear por el territorio de Sinaloa y de Baja California con los Arellano Félix, sale el cártel del Golfo, sale el cártel de Juárez y en un principio pues el cártel de Guadalajara se multiplica en 4. Y después vienen los golpes a estos y después tenemos 11, y después vienen los golpes y después tenemos 180. Ahora bien, los cárteles o las bandas, porque nunca son cárteles estrictamente hablando, pues son como cualquier negocio. Contratan gente, despiden gente, pero perdón Carlos o Federico o Jesús, si yo los contrato de sicarios y después los despido, que además es lo más común en ese negocio, porque no crean que se aplica mucho la legislación laboral en nuestro país, una vez que los despido, no se van a ir de guardias a un negocio para ganar 2 veces el sueldo mínimo, ni se van a ir a trabajar a una maquiladora. Entonces se van a dedicar al secuestro, se van a dedicar al robo de autos y van a buscar, pues ahora sí que lo que les dé el mercado en un momento determinado, donde tengan menos riesgo de ser detenidos o muertos y donde pues puedan obtener mayor cantidad de dinero. No, yo creo que parte de la narrativa, complementando lo que decía Federico y Carlos, era teníamos unos grupos que realmente desafiaban al Estado mexicano por su tamaño, por sus alcances. Entonces la lógica era pues fragmentarlos para debilitarlos. Ahora, eso ha traído una violencia estrepitosa. Ha multiplicado la violencia. Eso o sea, es un hecho. Una escalada de violencia que me parece esta sociedad no puede aguantar por mucho tiempo más. Pero que sigue siendo un desafío quizá más complicado de encarar. Absolutamente, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es más complicado este negocio que digamos que tiene una baraja de servicios delictivos que proveer, es mucho más complicado, porque me parece además que se va imbricando socialmente de manera mucho más compleja, que se va metiendo en la cultura de los negocios, que empiezan a asumir lamentablemente que ese es, bueno, pues a lo mejor otro impuesto que hay que pagar para sostener un restaurante y porque cambian las dinámicas locales por completo. Es decir, si hay un trastocamiento, yo creo que mucho más profundo del que se imaginaba en esta perspectiva. El daño es muy severo y muy profundo. Y veamos algunas ciudades del país donde la gente ha migrado, se ha desplazado, donde los muertos y los huérfanos y las viudas se cuentan de decenas. O sea, es impresionante. El daño es profundísimo. El daño es profundísimo. No se calculó, había otras maneras de confrontar el problema. ¿Cómo cuáles? No, lo pongo en términos de pregunta, Carlos, porque ciertamente el Estado mexicano, el gobierno federal interviene a petición de los gobernadores.
lo hace en Michoacán y lo hace en Chihuahua. Es que esto es una verdadera tragedia, pero en el sentido de una tragedia griega. Todos sabemos lo que va a pasar, todos sabemos que si tomamos ciertas decisiones vamos a provocar ciertas consecuencias. Pero como en la tragedia griega, bueno, no hay forma de evitar que Edipo mate a su padre Pero y que es termine. distinto, porque no se sabía. Fue una sorpresa para todos, fue una sorpresa para la autoridad, para los críticos de la estrategia de la autoridad. ¿Cuántas veces no oímos que parecía que ya estaba tocando lo que decías tú, digamos, estábamos llegando al techo, iba a empezar a caer y los números se validan 15 días y luego resulta que no, que sigue aumentando la violencia? No tenemos una explicación por qué Ciudad Juárez se deterioró tanto. Pero sí, es decir, no es una tragedia en el sentido que no tenía que pasar esto. Es decir, no teníamos, no, yo creo que no teníamos ¿Qué por qué pudimos haber hecho? Es la pregunta de la Carlos. pregunta- la pregunta me mía, parece que hay ¿qué pudimos hay haber hecho de opciones diferente? Yo creo que, digamos, al momento donde el presidente Calderón entra al poder, que sería, podríamos haber construido un Estado fuerte hace 50 años, pero no lo construimos. Con lo que tenía el presidente Calderón, a la llamada de auxilio del gobernador Lázaro Cárdenas, No tenía opción. me parece que no tenía opción. Ay, sí creo que sí pero tiene no es, razón. en donde estoy en desacuerdo contigo es que no veíamos venir esto. Parecía que era una solución, y si ves los datos de Eduardo Guerrero, al principio mejora y luego ¡pum!, se vuelve a salir del control. ¿Por qué? Porque echamos a andar una dinámica aún más complicada, pero en la que estábamos no era sostenible. Ya eran grupos con una capacidad de dañar a la sociedad gigantesca y que tenían acorralado al gobernador. No podía salir del Palacio de Gobierno. Y un Estado profundamente débil. O sea, yo creo que el tamaño de la reacción o de este efecto no anticipado tiene que ver con la debilidad del Estado. O sea, hay estados de la República, entidades, municipios donde no existe la fuerza policial, Mira, donde no hay Estado. El hubiera es muy sencillo, estoy de acuerdo, Carlos, pero de lo que sí no hay duda es que si tú desmantelas un cártel fuerte que más o menos tiene control sobre un territorio, te surgen 4 o 5. Pero lo hicieron en los 80s, como tú lo acabas de escribir hace 5 minutos. Sí, y generó una cierta violencia, pero no esta. Y dejaron, No, dejaron de desafiar al Estado. Ese cártel había desafiado a los Estados Unidos, nos metió en una bronca internacional monumental por el asesinato Muerte de Enrique Camarena, de Enrique sí. Camarena. Entonces, bueno, el gobierno llegó un momento. ¿En qué momento tú dices, oye, ya fue suficiente? Porque el otro equilibrio tampoco es estable. Bueno, entonces no los vamos a... Les manda la señal de que no los puedes desmantelar porque te da miedo lo que viene después. Pues ¿quién acaba gobernando? Ese cartel no desmantelable, que también en una lógica de negocio va a ir acumulando más poder, más recursos, más sicarios, más capacidad de hacer daño, hasta que Pero tiene aquí- comprado a todos. Aquí sí tenemos que quizás llegar incluso a lo que planteaba el presidente Calderón hace algunos días, que finalmente empezó a plantearlo y ya abiertamente después de la tragedia del Casino Royal, es si no se puede controlar la demanda, pues tenemos que buscar soluciones de mercado, porque sabemos que, los cárteles no están nada más dedicados, los cárteles no están nada más dedicados a la droga, ya están dedicados a muchas otras cosas, pero desde hace mucho tiempo su principal flujo de ingresos ha provenido de la droga. Y yo sí creo que el presidente Calderón de repente dijo, bueno, realmente en 50 años de guerra contra el narco no hemos logrado disminuir la demanda, particularmente en Estados Unidos y en otros países, pero ni siquiera en México. Pero eso, digamos, tú que hablabas de la tragedia griega y parece como escena, digamos, de un soliloquio en donde el presidente Calderón se pregunta sobre la legalización de la droga o no, pero ese soliloquio ante la nación e incluso frente a los Estados Unidos, en los Estados Unidos, no tiene absolutamente ninguna consecuencia de propuesta concreta. ¿Qué está pensando el presidente? Sí está planteándose el decirle a los Estados Unidos, vayamos juntos a la legalización de ciertas drogas. Yo creo que no lo está diciendo. Yo creo que Yo creo que los problemas, Jesús, los problemas, para resolverlos primero tienes que aceptarlos y entenderlos. Yo sí creo que hemos vivido en negación durante mucho tiempo, diciendo sí se puede disminuir, sí podemos combatir el uso de las drogas, reprimiendo el tráfico de drogas y reprimiendo el consumo de drogas. Hoy ya sabemos que no se puede. No. Y yo sí creo que hay ¿Y lo sabe el gobierno federal? Es que no sé, yo por lo pronto en las famosas declaraciones, la famosa presentación del presidente Calderón después de la tragedia del Casino Royal, yo sí veo, sí es una cosa que el presidente quizás nos decía a nosotros en privado, pero ir en público y además después ir a la asamblea de la ONU y decir si no se puede controlar la demanda de drogas,
tenemos que buscar soluciones de mercado, pues yo sí creo que es empezar a darse cuenta por dónde está el problema. Pero es una parte del problema. Ojalá fuera Yo sé tan que es una fácil. parte Pero déjenme decir, Espera un momento, orden en la mesa, tenemos que ir a un corte. Vamos a un ese es corte. otro problema. Un problema muy concreto y que sí tiene solución. Tenemos que ir a un corte. Vamos a un corte y seguimos aquí platicando sobre el problema que más afecta ahorita a los mexicanos, según nos indican todos los estudios, sobre la inseguridad. Vamos a un corte y regresamos.